en parcial. Empecemos, ya terminamos esta sesión y luego aclaramos al final de esta clase el tiempo que va a entrar o cómo se va a preguntar y todo eso con respecto al examen. Entonces, vámonos con los encofrados. Por lo que en generalidades la ejecución de las estructuras de hormigón exige la participación de los encofrados o moldes, cuyo propósito principal es disponer de un recinto o un espacio, un área, un volumen para el hormigón plástico. Siempre cuando hablamos de hormigón plástico nos referimos al hormigón que sale de la mezcladora, ya ese es el estado plástico. Y obtener asimismo una textura superficial adecuada, que sea lisa. Los encofrados se analizan adecuadamente para fundaciones o cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros y otros elementos de importancia estructural. Naturalmente que como las condiciones particulares son diferentes entre sí, solamente se realizará en este capítulo un análisis de manera general, que servirá de fundamento para los demás casos. Entonces, les dejo a ustedes las descripciones generales, pero en el cual, por ejemplo, una parte importante de los encofrados ya viene aquí, donde dice, ¿no? En el caso del fondo inconsistente, como ocurre en las construcciones de vigas, estamos hablando de la parte del fondo que en imagen lo vamos a visualizar, entre uniones de las cabezas y grupos de pilotes o de pozos de Inca, el encofrado se efectúa como el de una viga al aire, es decir, que se debe disponer tableros de costados. En cualquier encofrado, entonces, siempre vamos a tener un tablero de fondo, que quiere decir en la base inferior. Luego unos tableros laterales. En los esquemitas, ahí nos vamos a dar cuenta un poquito, ¿ya? A ver, dejaremos ingresar. Estamos con el encofrado en columna. Se debe tomar en cuenta que es uno de los trabajos con más frecuencia que realiza el encofrador. El dominio de este tema es de extraordinaria importancia, ya que puede decirse que no existe otro trabajo de encofrado con aspectos múltiples como el referente al de las columnas, ya que el encofrador solo se puede dar a conocer el contorno del núcleo del hormigón. Obvio, le vamos a decir siempre al maestro que va a realizar el encofrado, mi columna va a ser de 25 por 25, ¿no? 30 por 30, y ellos un poquito manejan la idea de manejar secciones ya no cuadradas, sino rectangulares, o sea, darle 25 por 30, ¿no? Más o menos así. Entonces, ellos se encargan de armar este molde para nuestro hormigón. Entonces, hay que darle las dimensiones nada más de la columna, ¿no? Luego, para conseguir una adecuada seguridad en los encofrados es indispensable que el encofrador tenga idea de la acción de las fuerzas que el encofrado está destinado a soportar. Hay que exigir no solo la seguridad contra la fractura del elemento de madera, sino también la seguridad contra las deformaciones, así como la garantía contra el desportillamiento de las aristas de la pieza hormigonada y contra el agrietamiento de la misma. Hay que hacer constar además en este lugar la importancia que junto con estas seguridades técnicas tiene también la cuestión económica y desperdicios de la madera, que a su vez son fáciles de desencofrar. Entonces, en los encofrados de madera son elementos los cuales van a estar sí o sí sometidos a manipulación, a corte, ¿no? Entonces, no es recomendable que desde el punto de vista del tipo, calidad de madera, no sea del tipo A, porque son maderas caras, como ya habíamos dicho en anteriores capítulos. Entonces, la madera tiene que ser la más simple posible. Entonces, se lo categoriza en el tipo C, ya, para encofrados, nosotros vamos a asumir que la madera es de tipo C. Podríamos utilizar también tipo B ya, pero no está del lado de la economía. Entonces, nosotros tenemos que utilizar un material económico para el encofrado, ya que no va a resistir esfuerzos solicitantes. Y si lo hace, solamente van a ser en un instante corto de tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón, por el corte y la manipulación y las maderas, muchas veces, una vez que se desgasta, ya lo desperdiciamos, nosotros vamos a utilizar por costo las maderas tipo C. En lo que se refiere al encofrado de vigas, podemos mencionar los siguientes aspectos. El fondo
de un encofrado de vigas quedará siempre comprendido entre los dos tableros laterales, nunca debajo. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí, por favor? Si yo tengo un encofrado, el tablero del fondo, entonces yo voy a tener aquí, como ven en la imagen, dos tableros laterales. El tablero de fondo, lo que se recomienda es que nunca esté por debajo de estos dos, como están viendo ahí, ¿no? En la imagen, vamos a cambiar desde lleno, ahí está. Nunca esté por debajo, sino que trate de estar entre los dos, ¿no? Trate de entrar entre los dos, ahí está. De esta manera debería estar el tablero de fondo. El fondo de cualquier molde de viga se formará siempre con tablas de encofrado ordinario y no con tablones. Otra recomendación, este tiene que ser sí o sí tabla de madera, no tablones. El envasotado de un fondo de viga siempre será ligero, pues la resistencia queda a cargo de las sopandas de apoyo o de los puntales de apeo. Entonces las vigas, obviamente, este encofrado de viga tiene que estar apoyado sobre otro elemento más, no un puntal como tenemos aquí en la parte inferior. Esto se colocará, por lo tanto, con separaciones o espaciamientos lo suficientemente pequeñas para impedir la flexión de toda la tabla del fondo. Por lo general, esta distancia nosotros la vamos a calcular en el ejemplo, pero más o menos se recomienda que esté entre 50 centímetros, no medio metro. Los bazotes de los tableros laterales del encofrado de una viga se colocarán con separaciones pequeñas, pues se trata de elementos de resistencia. Estos bazotes, nos estamos refiriendo a la parte inferior del tablero, están destinados a soportar el empuje y ejercicio por el hormigón, empuje que se transmiten por las tablas a los tableros. Los bazotes quedan apoyados en un pie por tablas de aguante en su centro y a veces por caseras adiostradas entre sí con atirantado de alambre y en su cabeza por el encofrado de la losa o por caseras y tirantes. Las luces libres que quedan entre estos elementos de refuerzo deben ofrecer a los bazotes la necesaria indeformabilidad contra la flexión. El encofrado de viga se apoyará por completo en el de una columna que la sustenta, de modo que tanto los tableros laterales como en el fondo queden los extremos de tablas enlazadas con la cara interior del tablero de la columna, o sea, con una entrega o apoyo de espesor igual al de la tabla de 1 pulgada. Nunca quedará el encofrado de la viga adosado a la cabeza contra el tablero de la columna, sino que debe estar dentro de ella, ¿no? Los tableros del encofrado de la losa de piso quedarán adosados a la cara exterior de los tableros laterales de la viga, es decir, que no se montarán sobre estos. Son precisamente los tableros de la losa los que dan a ofrecer el apoyo lateral a los de la viga, ¿no? Los encofrados en las vigas secundarias o viguetas penetrarán por completo en el molde de la viga maestra, de forma análoga a como el de esta lo hace en la columna. La disposición y clavado de los bazotes extremos de viguetas serán igual a los de la viga maestra en su penetración de la columna, ¿no? Otros aspectos fundamentales se refieren al encofrado de las losas, ya que su aporte de carga es por unidad de superficie, donde la operación del encofrado es muy experimentada y en nuestro medio se encuentra estandarizada. Sin embargo, se deben conocer los principios básicos y criterios fundamentales que ayudarán a resolver problemas más importantes. En la etapa de desencofrado, entonces, depende del tipo de cemento. Si tenemos un cemento o Portland ordinario y a temperaturas normales, el desencofrado en columnas, tableros y laterales de vigas sería en 3 días, ¿no? Para encofrados de losas y luces cocientes se puede quitar el encofrado o el desencofrado a los 8 días, ¿no? O aumentar 15 días si se tiene puntales de seguridad. Los tableros de fondo de las vigas y encofrados de losas de gran luz se puede desencofrar o quitar a los 21 días, ¿no? Y más 14 días si existiese puntales de seguridad.
se puede notar que si utilizan un cemento súper resistente, más o menos un IP40 o mayores, el encofrado de columnas y tableros laterales, se puede realizar el desencofrado a los 2 días, ¿no? Y el encofrado de losas a las 4. Y los tableros de fondo de vigas y encofrados de losas de gran luz, gran longitud a los 8 días, y si existe puntales de seguridad, aumentar 8 días más, ¿no? Una semana en algunos casos. Economía del encofrado, y lo que ya les decía anteriormente, ¿no? De manera resumida, nosotros vamos a optar por razones económicas y por corte y manipulación, el encofrado de madera tipo C, nada más, ¿ya? Entonces ahí está. Todo eso lo indican aquí, ¿no? Entonces dice, en general se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Proyectar los encofrados con la resistencia necesaria y con la menor cantidad posible de material. Emplear madera de calidad lo más baja posible, ¿no? Compatible con las resistencias y rigidez necesaria, así como el estado de la superficie de contacto con el hormigón. Utilizar paneles prefabricados si es posible. Desarrollar sistemas normalizados, ya que normales de construcción, de colocación y retirada de encofrados lo más amplio posible, ya que una vez que los carpinteros se hayan familiarizados con estos métodos, aumentará notablemente su ritmo. Ajustar horizontal y diagonalmente en planos perpendiculares los puntales de gran longitud, de forma que aumente su capacidad de carga al disminuir su luz libre. Crear conciencia entre los carpinteros que construyen los encofrados del costo del material. No decirles, no, bueno, quedar en un acuerdo económico, ¿no? En algunas veces por necesidad, más si hay, digamos, demanda de mucha madera, ellos hacen subir su precio, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos pone un poquito susceptibles, porque tenemos que avanzar en la obra no se detiene, siempre avanza. Entonces siempre es mejor tener el producto disponible, no solo tener un proveedor, ¿no? Yo les recomendaría tener 2 o 3 proveedores, y de esa manera no les puede faltar el material del encofrado, o elegir también el más económico de ellos, ¿no? Desencofrar en el plazo más breve posible, dentro de las normas de seguridad antes señaladas. Siempre que los encofrados vayan a utilizarse nuevamente en la estructura para conseguir el mayor posible de uso. Limpiar, aceitear y repasar los clavos de los paneles en cada utilización si fuera necesario, y almacenar con las debidas precauciones para prevenir posibles deterioros y distorsiones. Entonces, de los encofrados, la mayoría de nosotros, la madera que utilizamos bien proviene de los yungas, ¿no? Entonces, por lo general de cada nave. Entonces, eso es lo que dice todo esto. La presión de los encofrados. Ahora vámonos al análisis de las cargas. Entonces, para el encofrado, los factores que afectan influye en la presión. ¿Y la presión de qué depende en un encofrado? De la velocidad de llenado del hormigón, de la temperatura, de la dosificación, consistencia, sistema de impacto durante el vertido. Por lo general nosotros golpeamos al hormigón, ¿no? En la etapa del vertido. Formas y dimensiones de los encofrados. Mientras más alto sea tu elemento estructural, más grande va a ser tu presión, ¿no? Cuantía y distribución de las armaduras, muy importante tomar eso, ¿no? Peso del hormigón y altura del vertido. La velocidad de llenado, que es uno de los parámetros más importantes, es un efecto que influye en la presión lateral, donde muchos investigadores trataron de determinar las relaciones entre la velocidad del llenado y la presión, obteniendo resultados bastante discordantes, que dependen de la mezcla, ¿no? Nosotros sabemos, desde el punto de vista técnico, que una mezcla va a variar con respecto a otra siempre, ¿no? Tratamos nosotros que de alguna forma sea uniforme, pero por situaciones de temperatura y demás, un poquito van a ir cambiando en las resistencias, y por tanto la velocidad también, ¿no? Nosotros apenas aumentamos a nuestra mezcla un poquito de agua, ya ha cambiado, ya no va a ser igual a una mezcla anterior que vamos a obtener. Entonces, se propone en el análisis de McLean
proponen esta expresión, ¿no? En la cual pues relaciona la velocidad R de llenado de los encofrados con la presión máxima, ¿no? Entonces, ahí está la expresión. También tenemos a otros autores que han hecho también sus estudios en función, en este caso, tomando en cuenta el tiempo necesario para alcanzar la presión máxima. Un momentito. El tipo A no lo utilices, es muy caro. El tipo B no lo utilices. Y por lo general para los encofrados utilizamos la madera más simple. Si vas a una bazaca, tienes que decirlo, ¿no? Nosotros por lo general utilizamos el de pino, depende, ¿no? La aplicación. Si va a ser para tableros laterales, mucho es del costo. Ustedes saben que nos venden por pie cúbico y en algunos casos las piezas también lo venden por pulgadas. Entonces, siempre se le dice, ¿no? ¿Cuál es la madera más económica que tienes, ¿no? Entonces, según el costo, porque cada bazaca tiene su proveedor, tú tienes que elegir el costo. Y siempre la recomendación que para encofrados sea el menor posible, ¿no? Por ejemplo, para puntales utilizamos mucho los pinos, ¿no? En algunos casos hasta el eucalipto utilizamos, pero eso es en el caso de puntales. Y para los tableros laterales tenemos una variedad de maderas. Aquí, por ejemplo, les estamos dando, ¿no? ¿Qué tipos de maderas hay? Aquí está el mascajo, ajipa, palo, maría, que ya ha subido su precio. También hay el solimán. Y para encofrados se prefiere el laurel, pino y ochoa, ¿no? El más recomendable sería este ochoa, ¿no? Por su acabado y todo eso, el ochoa sería el más recomendable. Pero siempre fíjense y pregunten el precio es importante, ¿no? Y obvio, tiene que ser la madera seca. La recomendación que les doy, en etapa de lluvia no se compre madera. Y también fíjense mucho en la bazaca. Si la bazaca está dentro de un gran galpón, adquiera su madera porque posiblemente esté seca. Pero si la bazaca está al aire libre, no tiene un techo, obviamente en etapas de lluvia su madera se ha ido mojando. Y ustedes saben que la humedad influye en la deformación. Entonces son parámetros que uno ya tiene que ir considerando, ¿no? Entonces en época seca, más o menos, es mejor comprar madera porque ya de alguna forma te garantiza que tu madera también esté seca, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayas respondido a su duda, si no, sigan más en el chat. Voy a estar pendiente del chat ya, o si no me interrumpen también en la disposición, ¿sí? Muestro de manera resumida las ecuaciones experimentales para determinar la presión, ¿no? Entonces, en función de la temperatura, obviamente sí influye del peso unitario y de la altura, ¿no? Del elemento. Nosotros sabemos que a mayor presión, mayor altura. Entonces, eso pasa porque el elemento casi va a tener un comportamiento de fluido, ¿no? En una instancia, luego se vuelve sólido. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, ya están tomando los valores máximos de presiones que se tienen. Entonces, eso ya les dejo a lectura de ustedes, en la cual en resumen de los incrementos y porcentajes de la temperatura en la presión, ¿no? Todo esto es teórico, nada más de las investigaciones que se han hecho y las presiones. Pero ahora vámonos un poquito a la parte práctica. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice lo siguiente. El impacto por el cual juega un papel importante en la presión del hormigón sobre los encofrados. Entonces, nosotros tenemos que considerar el impacto de la mezcla en los tableros del encofrado, puede ser en los tableros de fondo y también en el tablero lateral. Entonces hay que considerar un empuje por impacto. Cuando se vierte el hormigón en los encofrados de muros y el efecto de impacto sobre la solera es relativamente pequeño, sin embargo, no ocurre lo mismo si el hormigón se vierte libremente desde la superficie superior en encofrados de gran altura. A pesar de que no es posible determinar exactamente la magnitud del incremento de la presión de este impacto, podemos hallar un valor aproximado bajo ciertas hipótesis. Para ello suponemos las condiciones. Entonces, más o menos,
lo que viene a continuación es una deducción de cuánto deberíamos considerar esa carga de impacto, ¿no? Entonces, depende mucho, otra vez, de muchos factores: la manipulación, el obrero, la temperatura, la altura de lanzamiento, la velocidad de colocación, el tipo de hormigón, porque no podemos comparar un hormigón H21 con H25 y demás, ¿no? Entonces son varios los factores. Entonces, un aproximado sería lo siguiente. Entonces, la altura de caída como dato 3.6, la velocidad de colocación 1.7 metros cúbicos por minuto y el peso unitario de 2.400 kilogramos metro cúbico. Aquí una observación: está considerando aquí el peso unitario en estado sólido, ¿no? Está ya endurecido, entonces solamente es por aproximación nada más. Al final de la caída se colocará con una capa, está asumiendo, de 15 centímetros de espesor y colocación previamente, disminuyendo la velocidad. Entonces, por física ya sabemos, ¿no? Que, o energías, podemos determinar la velocidad como las raíz de 2GH, ¿no? Energía inicial va a ser energía final y todo eso. De ahí sale la ecuación en la cual estamos obteniendo para una altura de 3.6 una velocidad de 8.4 metros sobre segundo. Después del choque con la capa de hormigón colocado previamente, la velocidad media será, obviamente, si es la velocidad media, hay una etapa inicial y hay una etapa final. Aquí ya tenemos la velocidad final. ¿Cuál sería la velocidad media? La inicial, que es 0, más la final sobre 2. Por eso es 8.4 más 0 sobre 2, es 4.2. El tiempo necesario para que la velocidad se anule vendrá dada por, ahí está, ¿no? Asumiendo que tenemos un comportamiento donde relacionamos la velocidad, tiempo y altura. Este tiempo va a ser aproximadamente 0.36. El peso del hormigón que cae durante ese tiempo será 2.400, aquí lo está tomando, otra vez vuelvo a repetir, como sólido, por 1.7 metros cúbicos por minuto, que es dato, y lo hacemos la conversión de un minuto, tiene 60 segundos, por el tiempo que hemos encontrado. Ahí tenemos, ¿no? Aproximadamente 2.448 kilogramos. La aceleración negativa o desaceleración a través de la capa de los 15 centímetros va a ser, entonces, ¿no? Velocidad, tenemos inicial o velocidad 1 menos la velocidad 2, y ahí tenemos, ¿no? 233, la aceleración. Entonces, por Newton, según la ley de Newton, la fuerza media va a ser igual a la masa, donde tenemos ya el peso sobre la gravedad, por la aceleración, 58.22 kilogramos, que es aproximadamente el impacto que tiene, depende, pero es para esa altura, ¿no? Para una altura que está aquí estamos indicando de 3.6 metros. Esta fuerza actuará, pero uno dice, ¿no? ¿Qué pasa ahora si cambio mi altura? Entonces, ahorita vamos a aclarar todo eso. Esta fuerza actuará sobre la capa de hormigón derretido previamente, que temporalmente esté en estado líquido. La transmitirá a los encofrados como si fuese una presión adicional. Como la superficie del encofrado sobre la que actúa este incremento de presión no se puede determinar exactamente, tampoco se podrá determinar con exactitud la magnitud del incremento de presión unitaria. Si aumentamos la velocidad de llenado, la presión debido al impacto aumentará proporcionalmente. Por tanto, si se permite al hormigón fluir a gran velocidad dentro de los encofrados, aumentará la presión sobre ellos y posiblemente con valores significativos. Por este motivo, deberá incrementarse la resistencia para que los encofrados en los que el hormigón se deposite a altas velocidades. En los cálculos cocientes, el peso unitario del hormigón es 2.400. Este peso corresponde al del hormigón armado, ¿no? Y cuando lleven hormigón armado les van a decir que es 2.500, perdón, 2.500 va a ser el peso, o 25 kilonewtons sobre metro cúbico. Si se desea emplear hormigones de diferentes densidades, bastará aplicar un factor de corrección cuando se desee encontrar la presión que tal masa ejerce sobre los encofrados. Por ejemplo, si tenemos un hormigón de peso igual a 2.400 kilogramos sobre metro cúbico y se produce una presión de 3.000, en ciertas condiciones dadas, un hormigón de peso igual a 2.010 producirá una presión, entonces relacionando, ¿no? Una regla de 3 si quieren, 2.100 sobre 2.400 por 3.000, ahí ya tenemos
que vamos a tener un valor de 2.625, ¿no? Kilogramos sobre metro cuadrado. El anterior valor estipula que las mismas condiciones anteriores de esta conversión está avalada por diversos autores, que para el cálculo de presión ejercida sobre los encofrados proponen las siguientes expresiones. Y ahora sí hay que colocar atención. Nosotros vamos a relacionar a la presión con un coeficiente C, que es una constante, el peso unitario del hormigón, y aquí les haré una nota, ¿no? Nosotros estamos considerando 2.400, pero eso es en estado sólido. El hormigón no sale de manera sólida, ¿no? Y tenemos también la altura. Y K es el exponente cuyo valor depende de la expresión elegida. Entonces, ahí tenemos toda la parte teórica y nos vamos a saltar hasta aquí nada más. Otro criterio, y este es el criterio que vamos a utilizar. Otro criterio que puede ser discutido ampliamente se refiere a calcular la presión considerando el ángulo de reposo. Es que es análogo a decir el ángulo interno de fricción del suelo, ¿no? Análogo nada más. Así se dice que dicho ángulo entre, bueno, para este caso, en el hormigón va a ser entre 15 y 25. Adoptándose la mayoría de las veces el valor de 20, ¿no? Entonces nosotros vamos a considerar el ángulo como 20, ¿no? Un promedio más o menos aproximadamente, que corresponde a un hormigón de tipo elástico, tipo plástico, perdón. El tipo plástico es el que sale de la mezcladora, entonces ahí estamos considerando un ángulo de 20, ¿no? Un ángulo ahí como estamos indicando de reposo en el hormigón. En tal caso, yo ya conozco la presión. Si se recuerdan, al igual que en un fluido, P, presión, va a ser igual, K, un coeficiente, por el peso unitario del hormigón, pero tiene que ser este peso unitario en estado plástico, por la altura. El coeficiente definido por Rankine, ahí está, ¿no? Como el ángulo ya estamos quedando que va a ser 20, entonces reemplazando en esta ecuación nos da aproximadamente 0.49. Y nosotros esto lo tomamos como 0.5. El peso unitario del hormigón, aquí si notamos, ya no lo está tomando como sólido, ¿no? Ya no es los 2.400. Nosotros vamos a considerar los 2.200. Ese sería en estado plástico, en estado plástico. Entonces, haciendo nuestras operaciones, multiplicando el valor de K 0.5 que hemos encontrado por los 2.200, nosotros tenemos que la presión que vamos a utilizar va a ser 1.100 por la altura, ¿no? 1.100 por la altura. Esta expresión indica que conociendo la altura se determina de manera inmediata el valor de la presión. Naturalmente que la anterior expresión es válida para cierto tipo de hormigones, como ser los plásticos, y en caso de que las condiciones reales cambien, es decir, se modifiquen el ángulo de reposo, naturalmente que la presión va a ser alterada. En resumen, para el diseño de encofrados es necesario conocer varios parámetros a fin de calcular adecuadamente los distintos elementos que lo conforman. De obtenerse aquellos datos, el problema es mecánico. Caso contrario, el proyectista deberá acomodarse lo mejor posible a la realidad de acuerdo a cada proyecto y diseñar sus elementos correspondientes. Requisitos que tienen que cumplir los encofrados: resistencia, rigidez, durabilidad, impermeabilidad, textura superficial y economía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ahora analizamos el encofrado de las losas de manera resumida. El tablero está formado por piezas de 1x4 o 1x6. El más económico sería 1x4, ¿no? Las costillas que se recomiendan para losas de 2x3 y espaciadas 0.5 a 0.8. Aquí quiero hacer notar algo importante que vamos a utilizar en el ejemplo de cálculo. Muchas veces en el ejemplo yo les voy a decir diseñar el encofrado. Entonces, para el diseño tú tienes que tomar una de estas dimensiones, ¿no? En el tablero de fondo ya voy a empezar mi cálculo por 1x4 y empiezas a calcular, ¿no? Si se verifican las condiciones de estabilidad o de flexión, de resistencia,
Entonces, tú dices, está bien, elijo 1 por 4. Y si no, tienes que ir aumentando la pieza a 1 por 6. O sea, ya te estoy dando la distancia, bueno, las dimensiones iniciales para el cable, ¿ya? Para las vigas o viguetas son piezas cuadradas de 2 por 4, se utilizan, ¿no? Pies cuadrillas de 2 por 4, 2 por 6 o 3 por 6, que tienen que estar espaciadas entre 1 y 1.5 metros. Los puntales, se te recomienda que sea de 3 por 3, que es el más pequeñito, 3 por 4 o 4 por 4, nada más, ¿no? Y aquí, otra vez, otro dato importante. La determinación de los elementos constituye además de la carga debido al estimar una carga adicional de impacto motivada por las siguientes causas. El impacto producido por el hormigón a tiempo de vaciarse. Y luego el impacto de los elementos mecánicos como casetillas y otros así, como los obreros también en la manipulación, ¿no? Entonces, el impacto que hacemos referencia cubre en cierto modo los parámetros discutidos anteriormente, que muchas veces son desconocidos al proyectar el encofrado. Nosotros vamos a considerar un valor de impacto igual al 25% con respecto de la carga muerta. Ya estamos dando entonces nosotros para un valor de impacto en los encofrados, solo en los encofrados, vamos a utilizar el 25% por carga muerta. Entonces, en un ejemplito, les muestro a continuación, en este ejemplito entonces estamos viendo cómo se realiza el encofrado en una losa, ¿ya? Me fijaré un poquito el chat si hay alguna duda. Pues pasaremos al ejemplito. Dice, determinar las tensiones a las que o a las que se encuentra sometido el tablero del fondo de una losa de 15 centímetros. Ahí está, ¿no? La losa tiene una altura de 15 centímetros, que es lo que comúnmente utilizamos, y nos dice determinar las tensiones. El tablero de fondo lo tenemos aquí, y luego tenemos también las costillas de 2 por 3. Si te das cuenta, ya tenemos las dimensiones predefinidas, ya no solamente tenemos que encontrar las tensiones, cuánto aguanta. Y si no conocieses las dimensiones, lo único que tienes que hacer es venir y fijarte aquí cuánto te recomienda, ¿no? Y hacer las mismas verificaciones, nada más, ¿no? Entonces, es un proceso sencillo, nada más, si no nos hacemos mucho problema en el estado. A ver, aquí tenemos materiales. Como decíamos, la madera para encofrados tiene que ser tipo C, salvo otras recomendaciones en la propuesta del problema. Pero por lo general nosotros hacemos el cálculo para maderas tipo C. Con tipo C determinamos las fatigas admisibles a flexión y a corte, que tenemos 100 y 8. Módulo de elasticidad, ahí tenemos, ¿no? Para el de tipo C, 90.000. Y la fatiga de aplastamiento 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este valor corresponde al apoyar una madera sobre otra pieza de madera, ¿ya? Verificaciones. Tablero de fondo. Un ancho unitario de profundidad de 100. O sea, nosotros vamos a calcular para un ancho de profundidad, ustedes si lo ven en este grafiquito, va a tener una profundidad de 1 metro, ¿no? 1 metro de profundidad. A esto me refiero, ¿no? Ahí está. Profundidad, ahí está. Una profundidad de 1 metro. Para eso se calcula. Entonces, ahí está su base, 1 metro. Altura del tablero, entonces la pieza de 1 pulgada. Esta alturita, y aquí te dice, ¿no? Tablero de 1 por 4. Su altura es 1 pulgada. Está echado, ¿no? Está echado la madera. Si lo quieres ver más o menos en 3D sería así, ¿no? A ver, un poquito lo voy a... Ahí está, ¿no? Más o menos así, pero más larguito, ¿no? Un poquito lo bajaré. Ahí está. Este sería nuestro tablero de fondo, ¿no? Viendo en 3D. Este sería nuestro tablero de fondo. Ahí está. 1 pulgada de altura, de espesor, un poquito grande aquí, 1 pulgada, ¿no? El área, ¿cómo se calcula? 1 metro de profundidad. Hemos dicho que nosotros sí vamos a analizar para una profundidad de 1 metro, o sea, un ancho de análisis de 1 metro. Yo tengo que analizar, entonces ahí coloco en el área 1 metro por la altura 2.5, calculo la inercia, el módulo resistente tal cual está.
y el espaciamiento de las costillas es de 0,5 y la altura de la pieza que tengo que resistir es de 15 centímetros. Esta es la altura de la losa y el espaciamiento 0,5, ¿no? Aquí está ese 0,5, el espaciamiento entre las costillas y 15 la altura, que está ahí bien demostrado. Si hacemos las verificaciones a flexión, considerando un ancho unitario de profundidad y por efectos de continuidad, porque recuerden que esto no lo puedes asumir como un elemento isostático. Isostático sería si tú tuvieses aquí solamente dos apoyos. Aquí está, ¿no? Un apoyo y un apoyo. Es isostático, pero no. Aquí ya tenemos dos apoyos intermedios, entonces el problema se vuelve hiperestático. Para no hacernos mucho lío con las solicitaciones, nosotros vamos a considerar entonces un momento hiperestático de, ahí está, por efectos de continuidad, QL cuadrado sobre 10, ¿ya? Ojo, QL cuadrado sobre 10, porque no es isostático. Si fuese isostático, hubiésemos tomado QL cuadrado sobre 8. En este caso hay apoyos intermedios, entonces yo tengo QL cuadrado sobre 10. Tensión a flexión, momento sobre el módulo resistente, ahí está, ¿no? 10.8. Y este valor tiene que ser a la tensión a flexión que hemos dicho nosotros, ¿no? Ahí está, 100. Entonces sí cumple, ¿no? De lejos sí cumple. Luego la resistencia a corte tal cual está o tal cual hemos pasado a flexión, ¿no? Bueno, resistencia a corte tal cual hemos hecho para el primer parcial y ahí está, ¿no? El tablero, la madera y el aplastamiento. El aplastamiento, considerando las dimensiones de la costilla de 2×3, la costilla de 2×3 es donde se está apoyando ese tablero se está apoyando sobre costillas. A ver, lo dibujaremos en 3D otra vez. Entre las costillas serían estas piezas, ¿no? Estas piezas, así, un momentito. Este está muy alto. Ahí está. Ahí está, la costilla va a estar ahí, ¿no? Estas serían las costillas. Ahí está. A ver, un colorcito le daremos para que no se vea. Ahí está la costilla, ¿no? Las costillas están ahí. Entonces, ahí esas costillas, por aplastamiento, se considera un área de 2×3. O sea, su ancho va a ser 2. En este caso, estamos eligiendo las 2 pulgadas y da 5 centímetros. La reacción. Entonces, la reacción va a ser igual a 450 por 0,5, nos da 225. El área de aplastamiento. Entonces, obviamente, si nos damos cuenta, otra vez tiene que ser para un ancho unitario el área, ¿no? Toda esta área de aplastamiento. Entonces, 1 metro tiene que estar por la dimensión de la costilla. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? 1 metro por los 5 centímetros, que serían 500, ahí está. Dividimos y esto cumple, tal cual está. Y para la deformación por flecha, aquí es muy importante, cumple, ¿no? Reemplazando los valores anteriores obtenidos de módulos, resistencia, inercia, carga y longitud, de espaciamiento, 50. Y esto cumple, ¿no? Esta flecha tiene que ser menor o igual a la flecha admisible. Nuestra flecha admisible, por lo general, consideramos la longitud sobre 360. Hasta aquí cumple las tensiones, todo cumple, ¿no? Pero ahora se puede optimizar este espaciamiento o este encofrado. Sí, ¿cómo puedes optimizar? Yo aquí, por ejemplo, según el problemita, estoy considerando un espaciamiento de 50 centímetros. Ese es el espaciamiento. ¿Cómo optimizamos? Trataremos de encontrar el espaciamiento posible que se puede obtener entre las costillas, aumentando. Pero si vamos a aumentar, vamos también a calcularlo y verificarlo. Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Hasta aquí ya hemos dicho que todo cumple, ¿no? Todo está bien la pieza, pero optimizaremos. Para optimizar, entonces, ¿qué hago? Voy a calcular el espaciamiento nada más. Y para calcular el espaciamiento tengo que obedecer siempre esta condición. La flecha real menor o igual a la flecha admisible. Y aquí está la flecha real, ¿no? 3 sobre 384. Aclaro este 3. Si hubiese sido
un elemento simplemente apoyado debería ser 5 sobre 384. Pero como es un caso hiperestático, se sugiere que tomar 3, ¿no? Sobre 384. QL cuadrado sobre EI, de aquí ya despejamos la longitud y sacamos 97.5. Redondeando, tendríamos cada 95 centímetros. Entonces, con esto estamos indicando y optimizando que el espaciamiento ya podría ser hasta 95, ¿no? El espaciamiento máximo que sería disposición. Si se dan cuenta, el cálculo es muy sencillo y es todo lo que hemos visto en el primer parcial, ¿no? Se repite mucho lo que hemos visto. No sé si hay alguna pregunta y si no, pasaríamos al otro ejemplo del encofrado, que sería en este caso de vigas. Aquí otra vez, en el examen, solamente también si entra encofrados, yo también les voy a pedir verificación de tensiones, no les voy a pedir determinar la pieza. ¿Por qué? Porque las piezas ustedes se dan de manera inicial y uno dice, ¿cuál te vas a dar? Las dimensiones o las escuadrillas que te vas a dar, aquí ya te estamos recomendando. Por eso no vale la pena decir determinar la pieza del tablero de fondo, pero si aquí ya te estamos recomendando que podría ser la respuesta 1 por 3, 1 por 4 o 1 por 6, ¿no? Entonces, tienes esas opciones y lo único que sí se puede determinar, entonces, determinar las tensiones, ¿ya? Entonces, aquí dice, para encofrado de las vigas, en las paredes laterales y tablero de fondo, las paredes laterales descansan o están sujetas a bazotes que pueden ser de 1 por 3 pulgadas. Entonces, aquí un momentito estamos diciendo que este tablero lateral puede tener dimensiones de 1 por 3, 1 por 4 o 1 por 6. Y en el tablero de fondo, en la parte inferior, podemos utilizar elementos de 1 por 3, 1 por 4 y 1 por 6. Las dimensiones mínimas de los bazotes que van a ir en estos costados van a ser igual a 1 por 3 pulgadas. Esa es la dimensión mínima. Los tableros son generalmente de 1 por 4 o 1 por 6. El tablero de fondo se apoya sobre travesaños horizontales que descansan sobre puntales. Entonces, algunos de ustedes han debido ver que para el encofrado voy a tener esta madera, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Con un travesaño en tal. Los tornapuntas, que sería el elemento vertical o va a tener una acción con el elemento vertical, son piezas que se disponen con una inclinación que varía entre 45 a 60 grados. ¿A qué nos referimos con los tornapuntas? Los tornapuntas son estas piezas, ¿no? Ahí está. Un momentito, cambiaremos de color estas piezas aquí. ¿Verdad? Ahí está. ¿No ven? Has debido ver eso en algún encofrado. Y le daremos el otro lado más. Ahí está, ¿no? Has debido verlo de esa manera, ¿no? Ahí está. Entre 45 y 60. Las bridas, que son restos de madera, se disponen con elementos de seguridad entre los travesaños y los puntales. Los puntales descansan sobre cuñas o tacos de madera cuya forma tiene que, por fin, facilitar la correcta disposición de las piezas afectadas por el movimiento de los puntales y, por otro lado, facilita el desimbrado de la estructura. Para el diseño de encofrados de una viga se debe diseñar el tablero de fondo, travesaños, puntales, tableros laterales y los bazotes, ¿ya? Entonces aquí ya un ejemplito, ya no de losa. La losa ya hemos visto en el anterior caso, ahora tendríamos de viga, ¿no? Entonces, tenemos aquí, dice, una viga de 25 por 45. Ojo, la viga nosotros vamos a considerar como el elemento desde el tablero de fondo, desde la fibra superior del tablero del fondo hasta la parte superior de la losa. Esa sería la altura de la viga, ¿no? En algunos casos alguien comete el error, para mí viga va a ser hasta aquí, dice, ¿no? Viga va a ser hasta aquí. Pero recuerda que en la carga tenemos que calcular cuánto resiste el tablero de fondo. Entonces es mejor y es recomendable que la altura de cálculo para la viga sea toda esta, ¿no? Toda esta.
Ahí está, por eso de 25 por 45. La altura del puntal es 2.5 metros y 60 de separación entre bazotes de 1.3. Asuma todos los elementos con una flecha admisible de 360. Entonces, obviamente, de nuevo, para maderas como es encofrado, la madera tiene que ser tipo C, ¿no? La mejor calidad, pero de la más baja. Entonces ahí sacamos todos los parámetros de flexión, corte, compresión, módulo de elasticidad promedio, módulo mínimo y fatiga de aplastamiento. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener elementos sometidos a flexión, por eso estamos obteniendo el módulo promedio. Y hay puntales, ¿no? Voy a tener yo un puntal, porque aquí seguramente va a aparecer un puntal. Les estoy trazando aquí. Un momentito. Este es un puntal de esta forma. Y este puntal va a estar sometido a compresión. Entonces, para compresión o como columna, yo tengo que utilizar el módulo de elasticidad mínimo. Por eso está aquí, ¿no? Y cuando tenemos una pieza de madera apoyado sobre otra, la tensión de aplastamiento se considera de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces empezamos a resolver. Como tenemos una columna, entonces el valor de casa, ¿no? En materiales que tiene que ver con la esbeltez sería 18.419, ¿no? Módulo de elasticidad mínimo, ahí está, sobre la resistencia a compresión admisible, ese valor. Empezamos ahora para el tablero de fondo. Considerando el ancho de la viga de 25, está anchito, 25, tal cual está. Un momentito, ahí está, 25. La altura del tablero, la altura de la pieza, ¿no? Del tablero es 1 pulgada. ¿Por qué? Porque aquí te dice, ¿no? Tablero de fondo, 1 pulgada por 3, ¿no? 1 pulgada por 3, o lo que sería 2.5 por 7.5. Ahí está. Entonces ahí tenemos, ¿no? 1 pulgada por 3. Y el área del tablero va a ser igual de 25 por 2.5. Ahí está. Inercia, B por altura al cubo sobre 12, calculado también. Módulo resistente, tal cual está, ¿no? Entonces ya hemos calculado las propiedades geométricas. Las cargas, esto sí es importante. Peso propio de la viga. Aquí tenemos el peso propio en estado endurecido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando quitemos nuestro desencofrado, el hormigón ya va a estar duro, ¿no? Ya va a estar duro, seco. En ese caso yo tengo que considerar el peso propio de la viga en estado seco, que es el mayor peso unitario, el cual va a resistir el elemento. No hay que colocar los 2200, ¿no? Ese es cuando sale de la mezcladora. Pero aquí ya consideramos cuando ya ha endurecido para calcular la carga por peso propio. 2400 por el área de la viga, 25 por 45, tenemos 270. Impactos por otras cargas. Y hemos dicho, no, vamos a considerar el 25% de la carga muerta. Entonces, la carga muerta es esta, 270. Y considerando el 25% por impacto, tenemos una carga de 67.5. Sumando ambos, tengo una carga de 337.5. Saco el espaciamiento, ¿no? El espaciamiento que voy a tener entre los puntales, ahí está, ¿no? Como no se conoce el espaciamiento, entonces determinamos por flex, como hemos hecho en el último ejemplito, ¿no? Ahí está sacando y cumpliendo la desigualdad. El espaciamiento le tiene que ser 60 centímetros. Ese espaciamiento, recuerda que depende mucho de la carga, ¿no? De la carga es directamente proporcional, bueno, inversamente proporcional a la carga. Mientras más grande sea la carga, menor va a ser el espaciamiento. Eso es muy importante. En paraflexión, considerando otra vez que los elementos son hiperestáticos, pueden asumir QL cuadrado sobre 10, ¿no? Ahí está. Calculamos la tensión a flexión y cumple, ¿no? Como hemos dicho. Para corte, lo mismo. Calculamos la reacción y cumple también, ¿no? Para el aplastamiento, igual. La reacción Q por L, 37.5 por 0.6, ahí está. 202.5. Y el área de aplastamiento, ancho de la viga por el ancho del
travesaño, 25 por 7.5 centímetros, 187. Tenemos luego la tensión de aplastamiento, que va a ser la de acción sobre la pieza, el área de la pieza que está ocupando, nos da 1.08, y eso es menor o igual a los 25, que es la compresión de una pieza de madera. Cumple todo, ¿no? Para los travesaños, lo mismo. Como cumple la tensión de aplastamiento, entonces se mantiene que el travesaño va a ser de 3 pulgadas, donde se adoptará el mínimo de la altura prescrita en las recomendaciones prácticas. Travesaños, aquí dice mínimo. Entonces, travesaños, ¿cuánto nosotros tenemos recomendado para los travesaños? 3 por 3. No sé si en alguna parte lo decía, ¿no? 3 por 3, no lo indicaba. Entonces, ahí está, ¿no? Aquí estamos adoptando 3 por 3. Para los puntales, se tomará puntales de 3 por 3. O sea, 7.5 por 7.5. La carga que incide con los puntales será la misma determinada en el aplastamiento. O sea, tienes que fijar que cuánto hemos sacado en el aplastamiento, donde debe considerarse un porcentaje de incremento por el peso propio de los tableros y un puntal, y eso será más o menos el 20%. O sea, hay que incrementar, por eso es 1.2, 1 más el 20%. Ahí tenemos la resistencia del anterior paso. ¿De dónde sale este valor de 202.5? De aquí, ¿no? De las de acción por aplastamiento. Ahí está el valorcito. Calculamos el peso y consideramos luego una longitud no adiostrada, o sea, como si fuese articulado en los extremos superior e inferior, lo cual es correcto, y calculamos la esbeltez, 33. Luego, con esta esbeltez, comparando con el valor de K, nosotros tenemos una columna larga. Para la columna larga se utiliza esta expresión, y la columna admisible o la carga admisible va a ser la tensión por el área. Calculamos el valor, ahí está, de la carga, y la comparamos con el valor de 243 que lo hemos determinado más así, con este valor, ¿no? Okay. Entonces cumple. Ahora vámonos con los tableros laterales, ¿no? O sea, todo es el proceso mecánico, solamente es una verificación nada más de las tensiones. Entonces aquí, para el ángulo, aquí estamos, tienen que imaginarse que estamos echando la mezcla sobre el encofrado. Cuando sale del encofrado, nosotros podemos asumir un ángulo de fricción interna de 20 grados. Por Rankine, esto nos daba 0.5 aproximadamente, ¿no? Ahí está el 0.5. Luego calcula el peso unitario salido de la mezcladora. Salido de la mezcladora es 2200, ¿ya? Entonces, con esto yo voy a calcular la presión. Ahí está la ecuación de la presión máxima y luego la presión en el extremo superior de la pieza del tablero, P1. Si alguien nos ubica dónde está P1, aquí ya les he puesto con un esquemita, ¿no? Y si te das cuenta, este P1 choca en la unión de estas dos piezas del tablero lateral. Es muy importante considerar eso, ¿ya? P1 choca en el borde siempre entre el contacto entre dos piezas. Ahí está, y por eso es importante. K, peso unitario, altura 1. Y la presión media sería la presión máxima sobre más la presión 1 dividido entre 2. Ahí está la presión media. Ahí está, presión media. La carga, la presión media por H menos H1, ahí está el valor de la carga, ¿no? Y asumiendo un diseño a flexión, otra vez considerando hiperestático, L cuadrado sobre 10, módulos de resistente, tal cual está, y la tensión, ¿no? Entonces cumple. Para el cortante igualito, las de acción, esfuerzo de corte, comparamos con los valores admisibles y cumple. Para la deformación, lo mismo, ¿no? La misma ecuación, la flecha de A hay que comparar con L sobre 360, y ahí está, cumple también, ¿no? Vamos ahora con el aplastamiento, bueno, en la verificación aplastamiento, donde vamos a ir analizando también los bazotes. Entonces, considerando la mínima dimensión para los bazotes, ¿cuál era la mínima? 1 por 3, que sería 2.5 por 7.5, separados un espaciamiento de 60, yo calculo, ¿no? Las de acción. Carga por el espaciamiento, que es 60, y tengo 20.419.
el área de aplastamiento que va a ser igual a la dimensión de los bazotes. Aquí quisiera que te fijes muy bien. El área de aplastamiento es este que está churado en la imagen, ¿no? Está churado ahí. Y si te fijas, ahí dice la dimensión, ¿a qué va a consistir? El área de los bazotes por la altura h menos h1. Ojo, ahí está bien detalladito, ¿no? Sacamos la tensión de aplastamiento y pum, también, ¿no? Ahora para los bazotes, sí, es un poquito largo, ¿no? El calculito, pero no es complicado, nada complicado. Yo saco ahora para los bazotes la presión en el punto 2. ¿Dónde está la presión P sub 2? Aquí está, si te fijas, en el contacto entre el tablero de fondo de la losa y el tablero lateral de la viga. Ahí está marcadito, ¿no? Ahí está P sub 2. Entonces, ahí está el valor y la presión media, entonces, sería P máximo con el P sub 2 sobre 2. Tenemos la presión media y otra vez, considerando los mismos cálculos, la carga va a ser igual a la presión media por el espaciamiento, que es 60 centímetros, y ahí está el valor. Luego, las verificaciones a flexión, ¿no? Considerando la longitud de cálculo LCH menos H sub 2, ¿no? H sobre H sub 2, o sea, estaría considerando la diferencia de esas dos magnitudes. Los bazotes, por si acaso, si alguien no lo está captando, estamos calculando estas piezas de aquí, verticales, ¿no? Estas piezas verticales. Entonces, ahí está. Por corte, por deformación, cumplen todos los criterios, ¿no? Todos los criterios tal cual está. Entonces, eso sería todo con respecto a vigas. Ahora, por último, nos falta el encofrado de columnas. Es un poquito análogo, pero como se les decía, en columnas, ¿dónde está la diferencia? Que la altura es mucho mayor, ¿no? La altura es mucho mayor. Entonces, ese ejemplito se va a continuar, bueno, después o al otro semestre voy a sacar el apunte o el cálculo de encofrados de columna, ¿no? Entonces a ustedes se les va a evaluar en el examen encofrados de vigas y encofrados de losas. Si se dan cuenta, el proceso es muy mecánico. A lo mucho que se les puede preguntar son las verificaciones de tensiones, porque las dimensiones previas ya se da, ¿no? Ya tienes un punto de partida, porque esto por lo general es lo que se usa en obra, nada más, ¿no? Solo cambiaría la altura de tu losa, la altura de la viga y nada más, ¿no? No sé si hay alguna duda al respecto, les dejo detalladito el cálculo de vigas y losas y a ver, me fijaré el chat, ¿no? El chat sería con respecto al encofrado, ¿ya? Vuelvo a repetir, es un proceso muy mecánico. Lo que no se hace en las obras públicas por lo general es el control del encofrado. Si algún día te toca ser el supervisor de una obra, estás en tu derecho de pedir el cálculo del encofrado, ¿ya? Y si estás trabajando en una empresa, el supervisor te va a pedir este cálculo y tú ya lo tienes, ¿no? Entonces, es importante presentar este proceso de cálculo, ustedes lo sistematicen para sus proyectos en obras, ¿ya? Entonces ahí ya estamos presentándoles todo el proceso de cálculo y las verificaciones que tú tienes que controlar y todo eso, ¿no? Entonces, alguna observación que una vez me ha tocado a mí es que una vez me han presentado un encofrado con maderas tipo B y A. Entonces, esa observación la que yo hice, entonces, supuestamente era para que cumpla todo de manera directa, ¿no? Todos los encofrados lo habían metido maderas tipo B y A. Y yo le decía lo siguiente, ¿no? Si tú me estás poniendo aquí maderas de tipo A, de alta calidad, o B, cuando yo vaya a inspeccionar tu obra, tu madera tiene que ser esa misma, el mismo acabado, porque me estás presentando tus cálculos para ese tipo de madera. Entonces yo le digo, vuelve a revisar tus cálculos y presentarme todo para maderas tipo C, porque cuando vaya a la obra, tu madera tiene que ser de tipo C o de baja calidad. Y eso obviamente a la empresa constructora le generaba un costo, ¿no? A mí me convenía mucho que traiga madera
de buena calidad, pero ojo, no lo cumplen, no cumplen. Entonces, un poquito, si tú lo apruebas y él compra otra madera de baja calidad, entonces ya va a haber un problema ahí económico que te va a observar el fiscal, ¿no? El fiscal va a decir al supervisor por qué le has aprobado esta madera y está colocando la empresa una madera de muy baja calidad, y aquí dice alta, ¿no? Entonces, ahí más o menos se está manejando con el presupuesto. Ya habilito el otro capítulo. De capítulo, por favor, un momentito, un momento, ¿no? Por lo general, en el simbrado, nosotros tenemos que considerar al equipo o material que va a resistir al encofrado. Por ejemplo, los puntales ya hacen, ¿no? Una forma o elemento que participe en el simbrado, porque el puntal resiste al encofrado. Entonces, de manera general, la finalidad principal de las cimbras sirve de apoyo, ¿ya? A las bóvedas y puentes en arco mientras se realiza su construcción, mientras el hormigón adquiere su resistencia adecuada. Entonces, en este caso, por cimbras vamos a conocer a los apoyos de bóvedas y puentes en arcos. Existen varios tipos de cimbrado según la naturaleza del material empleado para construir la bóveda. Tenemos cimbras para encofrado, es decir, para bóvedas y arcos, y cimbras simples para bóvedas de mampostería y piedra. Si tomamos en cuenta el comportamiento de las cimbras de la operación del cimbrado, se distinguen dos. En conjunto móvil, o sea, el cimbrado puede desplazarse, y todo eso ya les dejo a ustedes. Y luego tenemos aquí en la imagen, entonces, un cimbrado, ¿no? De madera que constituye todos los elementos estructurales de madera que van a soportar en la parte superior un elemento de otro material, que en este caso puede ser hormigón, ¿no? En algunos casos también se utiliza tabiquería y todo eso, ¿no? Y luego tenemos un conjunto fijo, que puede estar conformado por sistemas reticulares o un entramado de puntales. Es la parte de la cimbra que no sufre ningún desplazamiento, o al menos esta debe ser su principal característica, ya que se colocan sobre ellos los aparatos de cimbrar. Entonces, luego tenemos para la disposición de sus elementos de apoyo de las cimbras, se clasifican en cimbras cerradas o cimbras abiertas. A ustedes les dejo toda esta lectura, por favor, para no cansarles un poquito. Entonces, vamos a ver, aquí se deja también las presiones que obran en las cimbras, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso, si tenemos un arco, vamos a tener cargas que van a producir compresión en un lado y tracción en la fibra superior. Entonces, el análisis que se muestra a continuación es teórico, ¿no? Es donde vamos a ver un polígono funicular y todo eso. De manera resumida, este es un cálculo teórico exacto, pero también hay un método aproximado, ¿no? Con algunas simplificaciones nada más, donde la ecuación que vamos a utilizar, en este caso va a ser esta, ¿no? P, que sería la carga por metro cúbico de bovedilla que actúa perpendicularmente sobre el intrados, ¿no? Que sería la parte vista, en un punto que forma un ángulo alfa con la vertical. Muy dato importante, ¿de dónde viene alfa? Alfa siempre va a ser con respecto a la vertical y no la horizontal, ¿ya? Y no la horizontal. Entonces, ¿cómo se calcula? Es un producto del peso unitario del material de la bóveda en kilogramos sobre metro cúbico, un espesor de la bóveda en el punto mencionado. O sea, por lo general, este espesor se lo toma en cuenta en el punto más alto, ¿no? ¿Por qué más alto? Porque está también considerando el ángulo vertical desde arriba, por eso es eso, ¿no? Luego también consideramos el radio del intrados, ¿no? Las cargas por metros cuadrados de la cimbra vendría por, ahí está, ¿no? El P sub 1 va a ser igual, ahí está. Con este esquemita está más claro. P sub 1, la carga va a ser igual peso unitario por el espesor. Este es el espesor de mi elemento en la parte superior. Con el ejemplito vamos a salir las dudas. Y como les decía, ¿no? El ángulo alfa siempre está con respecto al eje vertical, partiendo desde la parte superior, ¿no? Entonces, si alfa es igual a 0, la carga P sub 1 va a ser igual P sub 1 por
Si la carga es de 67.30, aproximadamente ya se va a tener el valor de 0. Es decir, que la presión varía como se indica en la figura, ¿no? Ahí. Se puede también utilizar expresiones sustitutivas del anterior, naturalmente que con los valores representativos de la presión serán mayores. Entonces ahí se toma en cuenta el espesor E sub 0, que sería el espesor de la bóveda en la clave, ahí está, ¿no? En el punto más alto, lo que estábamos indicando. Entonces aquí hay un ejercicio de aplicación muy simple, para más o menos tener idea. Nos dice determinar el espaciamiento máximo de las cerchas de las cimbras que se utilizarán para la bóveda de la figura. Asuma una flecha admisible de la longitud sobre 360. Emplear maderas intermedias. En este caso, como el elemento estructural es importante, estamos utilizando maderas tipo B, ¿no? No podemos confundirlo como encofrado. Maderas tipo B. Entonces ya tenemos para la flexión, compresión y el módulo de elasticidad promedio. Tomando en cuenta la geometría del tablero y asumiendo que estará conformado por piezas de 2 por 6, que tendrían una dimensión real de 4 por 14, saco el área, módulo resistente y su inercia. El análisis de carga. La mayor presión se producirá en la clave. Entonces, en ese punto determinamos el espaciamiento de las cerchas o de las cimbras, partiendo con alfa igual a 0, de modo que la ecuación a emplear, ahí está, ¿no? La ecuación que antes hemos utilizado con alfa igual a 0, nos da una carga de 678.966. Y sacamos el valor de la carga, multiplicando por la altura, que es de 0.14, ¿no? 0.14. Luego sacamos los esfuerzos y otra vez, ¿no? Asumimos, no lo vamos a asumir como elementos simplemente apoyados, sino elementos hiperestáticos. Entonces ahí vamos a considerar QL cuadrado sobre 10. Ya QL cuadrado sobre 10, tenemos la tensión admisible. Entonces, por condición, la tensión admisible tiene que ser menor o igual a la tensión, la tensión calculada, momento sobre el módulo resistente, tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Entonces, de aquí, reemplazando los valores, yo ya tengo el valor de L, que será el espaciamiento, y me sale 2.4 metros. La verificación por flechas, entonces, calculamos la verificación por flechas y el espaciamiento me sale 1.4. Entonces, de estos dos, siempre como estamos considerando un espaciamiento con dos criterios, vamos a elegir el menor valor. El menor valor entre 2.4 y 1.4 sería 1.4, ¿no? El espaciamiento resistente en las cimbras debe ser este. Desimbrado de bóvedas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que quitar ahora estos elementos de madera. El nombre de desimbrado se designa al trabajo que consiste en quitar las cimbras de una bóveda cuya construcción se ha determinado o terminado, debe ser, ¿no? Ahí está. Es una operación extremadamente delicada. Debe efectuarse con gran precisión de conjunto y muy prudente y lentitud. En este proceso de desimbrado suelen ocurrir los accidentes, es muy peligroso. El supervisor o el director de obra tiene que estar siempre presente, ¿ya? Entonces no es nomás jalarlo, botarlo allá, quitarlo. No, uno tiene que tener mucho cuidado y hacerlo por lo general de la parte de arriba hacia abajo, ¿no? Todo eso. El desimbrado se lo practicará a través de los aparatos diseñados para tal efecto. Entonces aquí, por ejemplo, los voy a ir mostrando en el caso, ¿qué dice? El aspecto lento tiene por objeto, o sea, no tiene que decir, ya de una vez sáquenlo rápido para antes del mediodía, ya tiene que estar todo limpio y sacado. No, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el aspecto lento tiene por objeto evitar que la bóveda se ponga en tensiones bruscamente, ya que los materiales en el momento de desimbrado pueden llegar al límite de su resistencia, lo cual es peligroso.
El aspecto de uniformidad es conveniente, por caso contrario se podrían presentar tensiones elevadas en un determinado punto, lo cual tampoco es conveniente. Los sistemas más utilizados son en obras pequeñas, y eso lo han debido ver, es suficiente el sistema de dos cuñas, una fija y otra móvil. Ahí tenemos, ¿no? La parte inferior siempre es la parte fija, ahí está la cual lo clavamos, ¿no? Entonces ahí estamos deteniéndolo, y la parte móvil va a ser la parte superior. Es más fácil quitar el clavo, luego con golpes vamos a ir desplazando de a poquito. ¿Cuál es el objeto de estas cuñas? Una vez que yo lo quite o desclave estos elementos, la cuña podemos ir desplazándolo de manera, bueno, poco a poco hacia la izquierda. Y ¿qué va a pasar con los elementos que están de arriba? Va a ir bajando, ¿no? Mientras vas moviendo esto, todo esto va a ir bajando por cada vez, de a poquito, de a poquito. Ese es el fin de la conformación de elementos, en este caso trapezoidales. Cuando las cargas son importantes, cuando las cargas se puede utilizar 3 cuñas forradas con hojas de calamina plana. El sistema se acciona con un mango con tornillo que permite mover lentamente la cuña central y así deslizar hacia abajo la cuña superior. Entonces, yo voy a dar vueltas la manivela, que esto va a hacer que se desplace poco a poquito, y a medida que se va desplazando, esto va a ir bajando, ¿no? Entonces es muy cuidadoso. Por ejemplo, se dice, ¿no?, en obras muy importantes, pero si se van a dar cuenta en los proyectos, no lo consideran. Ese es un error en nuestro medio, y en grandes proyectos de obras públicas no consideran un costo adicional para el desimbre, ¿no?, o el desimbrado, no lo considera. Y en obras todavía muchísimo más importantes se utilizan los llamados cajones de arena, que están constituidos por un cilindro metálico cuyo hueco es apoyado en su parte inferior sobre una base de madera. Ahí lo tenemos, ¿no? El pistón es de madera, y una especie de pistón dura en el cual se descansa la arena, que debe ser uniforme, seca, muy importante que sea seca y libre de arcillas. ¿En qué consiste este proceso? Es un émbolo, como ustedes saben, que es un elemento que genera presión, ¿no? Este elemento va a ir presionando en la parte inferior. Me daré una flechita ahí. Ese es el émbolo. El objeto o la forma de hacer con este sistema es que, como tiene arena en la parte inferior, lo que ustedes ven con puntitos, y aquí tenemos tornillos, o son tapas o tapones, yo lo voy a ir sacando, estas tapas o tapones, ¿ya? Con mucho cuidado yo lo voy a ir sacando, o no, o moviendo, ahí está. Yo lo saco, y si yo lo voy sacando, ¿qué es lo que va a pasar? La arena va a empezar a salir por esos orificios. Y la arena, mientras va a ir saliendo la arena por esos dos orificios de tapones, mi elemento va a ir descendiendo cada vez más, ¿no? Este elementito va a ir descendiendo cada vez más y generando presión. Yo ya voy a poder liberar la arena, ¿no? Mientras se reduzca, mi elemento también va a ir bajando más. Entonces, esa es la funcionalidad de este elemento. Y obviamente tiene su costo adicional, pero no se lo considera en obra. Eso es lo único malo. Bueno, en los proyectos no se considera. Yo no he visto hasta el momento un proyecto que haya considerado un monto adicional para esto, ¿no? Le dejan todo a la empresa constructora. El cilindro posee, bueno, ahí está la explicación, ¿no? Y luego, contraflecha. A objeto de compensar las deformaciones que sufre la cimbra durante la construcción de la bóveda, se estima una contraflecha de 2 al 5 por 1000 de la luz de cálculo de la bóveda, ¿no? Bueno, eso sería con respecto al desimbre o al cimbrado. Pasamos ahora a otro tema, que son los andamios, ¿ya? Los andamios son construcciones provisionales cuyo objeto es ayudar en las diferentes fases de la construcción de edificios, y que permiten levantar el personal así como los materiales a la altura de los trabajos que se efectúan. Si bien estos elementos son provisionales, los andamios exteriores y elevados deben poseer seguridad, sobre todo proteger la vida de los obreros en general,
todo andamiaje de más de 7 metros de altura, así como andamios de suspensión, ha de ser probados por el director de obra a fin de evitar problemas posteriores, ¿no? En algunos casos yo he visto, no sé, más abajito hay una imagen. Siempre el supervisor de obra no solamente tiene que concentrarse en la parte estructural de la construcción, por ejemplo, mirar el armado de las vigas de hormigón, columnas de hormigón. También tiene que estar pendiente del encofrado, también de los andamios, ya que son otros, ¿no? Otros elementos que, si bien no van a utilizarse cuando ya esté en funcionamiento la obra, pero es parte de las responsabilidades del supervisor garantizar la buena ejecución de construcción, ¿no? Y por otro lado, la seguridad. Entonces, es importante que vaya, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Y si pasa un accidente, ahí está el problemita, ¿no? Muchas veces se dice que en el caso de un accidente, la empresa constructora se hace cargo de, de los obreros a los cuales se está pagando. Entonces, en cualquier accidente, la empresa constructora no. Pero tratemos de reducir esos accidentes. Entonces, siempre el supervisor tiene que entrar, bueno, el supervisor, el director de obra o el residente de obra tiene que verificar que estén bien armados los andamios, bien sujetos y demás. Y no es ir bruscamente, ir a patear, ¿no? A ver, voy a ver si está bien, lo dan un puntapié al andamio y una vez yo he visto, le han dado un puntapié y no estaba bien sujeto y parece que a propósito lo han hecho sus maestritos. Se le ha caído una madera, pero encima del residente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tampoco es mejor ir, visualizar primero y luego con la mano ir moviendo, ¿no? Y no ir a agarrar a puntazos, por así decir, la parte de los andamios y demás, porque te puede caer a ti mismo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Tenemos andamios interiores y también los andamios exteriores. Los andamios interiores por lo general lo utilizamos para las fachadas internas en los ambientes, que van a funcionar dentro de una construcción, ¿no? Entonces, y los andamiajes exteriores ya utilizamos para fachadas de la estructura por la parte de afuera, ¿no? Entonces ahí están, por ejemplo, elementos colgados y demás. A ver, ahí está, aquí más o menos tenemos un andamiaje suspendido, ¿no? Un esquemita, les dejo todo esto por favor a su lectura, que es un poquito bastante interesante, ¿no? Es más o menos, nosotros también tenemos que controlar, nosotros hemos visto este tipo de andamiaje suspendido, ¿no? Tenemos que tener un apoyo y aquí por lo general en el contrapeso utilizamos bolsas de cemento, ¿no? Bolsas de cemento. No basta colocar con solo bolsas de cemento. También se sugiere apoyarlo con o amasarlo con una base, en nuestro caso, una base corrugada de 1/4 de pulgada o la más delgada que posible, amasándolo o sujetándolo a las viguetas o a la losa o a la viga, ¿ya? Tiene que estar amasado, no solamente colocar contrapeso, sino también tenemos que amasarlo con una base de construcción. Ya, entonces, aquí les dejamos un pequeño esquema de un elemento de andamiaje suspendido y todo eso, ¿no? Entonces, en el ejemplo de cálculo vamos a ver de dónde salen las dimensiones de cada pieza, ¿no? Eso, entonces aquí como les decía, aquí he encontrado una diapositiva bastante interesante, que lo van a ir leyendo. Puede ocurrir estos accidentes, ¿no? Entonces, el supervisor, por ejemplo, ¿por qué les decía de la patada? Aquí, por ejemplo, en este elemento vertical está apoyado, ¿no? Si se dan cuenta, sobre todo, en este caso podríamos decir adoquines, no solamente para ganar altura. Uno que le dé una patada, esto puede caerse un elemento encima de cada uno. Siempre hay que tener cuidado. La mejor inspección, entonces, siempre es visual primero y luego con la mano ir tocando de a poquito, ¿no? No dar golpes fuertes, ¿no? Y el supervisor de obra tiene que tratar, bueno, o el residente, en este caso se habla del director o residente que va a estar a cargo de la empresa, o es el representante de la empresa en el cual se va a comunicar con los obreros, ¿no? Muchas veces no tiene que ver mucho el supervisor, ¿no? Pero siempre hay que estar pendiente y diciéndole que
cuide mucho a sus obreros, ¿no? En el ejemplo de aplicación, dice determinar las piezas A, ahí está la pieza A, que sería esta, de aquí abajo, de apoyo de los tablones del andamio suspendido, sabiendo que se disponen de 4 tablones de 2 por 12 y el espaciamiento de apoyo es de 2.5, como están viendo aquí, ¿no? La carga que se acepta es de 80 kilogramos sobre metro de andamio. Además, dimensionar los tirantes de acero con una fatiga de 1200, que es la fatiga del acero, y arandelas inferiores con fatigas de 25 kilogramos sobre metro cúbico. Considere maderas tipo B, ¿no? ¿Por qué tipo B? Porque no son encofrados. En este caso tienen que resistir esfuerzos estructurales. La madera va a ser la de tipo B. Para el de tipo B calculamos las fatigas de flexión, corte y compresión y el módulo de elasticidad. Como va a haber elementos sometidos a flexión, voy a asumir los 100.000 kilogramos sobre metro cúbico. La pieza del tablón. Entonces la pieza del tablón va a ser una pieza de 2 por 2. El tablón entonces ya lo tenemos ahí en la parte inferior, ¿no? Que sería donde está sometido la carga. Con dimensiones reales de 4 por 29. Entonces la pieza resistirá mayor carga y será la central. Para un tablón solamente vamos a calcular, ojo, para un solo tablón, el peso propio que vamos a considerar es de 9 kilogramos sobre metro. La sobrecarga Q de 80 kilogramos sobre metro. Ahí está. Y la carga total va a ser la suma de ambos, ¿no? 80 más 9, 89. La reacción del apoyo central, ojo, esta es una reacción calculada como elemento hiperestático. Si se dan cuenta, tenemos aquí 3 apoyos, ¿no? La viga tiene 3 apoyos, entonces es un elemento hiperestático. Y si ustedes hacen sus cálculos, y como está de manera simétrica, las reacciones 5/4 de QL. Como se disponen de 4 tablones, están diciendo aquí los 4, aquí lo puedes ver en la figurita, ¿no? 1, 2, 3 y 4, 4 tablones de 2 por 12, determinamos la sobrecarga o la carga sobre cada pieza de apoyo. ¿Cómo lo calculamos? Como hemos sacado en el anterior punto los 278.125 kilogramos por cada tablón, yo voy a decir que un tablón tiene una dimensión de 29 centímetros. Y esto lo llevo a metros. 100 centímetros equivalen a 1 metro y ahí tengo la carga, entonces en kilogramos sobre metro. Entonces, con esta carga yo voy a calcular el momento y el esfuerzo cortante o las de acción. Ahí está. Y ahora, ¿qué me queda por hacer? Las verificaciones, ¿no? Tal cual hemos hecho las verificaciones. Entonces, como me están pidiendo determinar la dimensión de la pieza A, porque aquí nos dice, ¿no? La pieza A desde, no sé, 2 por, o 3 por 6, ¿no? Nos dice aquí nada. Entonces, yo tengo que sacar esa pieza. ¿Cómo saco esa pieza? Por la tensión a flexión, yo debo cumplir que la tensión calculada tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. La tensión calculada es momento sobre el módulo resistente. De ahí yo despejo el módulo resistente y tengo que va a ser igual o mayor al momento sobre la tensión de flexión admisible para maderas tipo B. Y ahí está el momento, que ya lo he calculado, sobre la tensión admisible me da 115.086. Con esto voy a las tablas y verifico, ¿no? ¿Qué pieza se aproxima a este módulo resistente? Y es la pieza de 2 por 6, que tiene o es mayor y tiene un módulo resistente de 131. Entonces ya tengo esa pieza. Hago la verificación por corte. Lo mismo, encuentro el esfuerzo cortante para esta pieza de 2 por 6 y veo, no cumple. Entonces sí cumple a la flexión, pero no cumple a corte. Como no cumple esta pieza de 2 por 6, yo me voy a dar una pieza de mayor dimensión a flexión. Me estoy dando una pieza ahora de 2 por 8. Y para una pieza de 2 por 8, yo tengo 4 por 19 en área, que sería 76, y el módulo resistente 241, que esto lo obtengo también de las tablas. Encuentro la tensión de corte y la condición por cortante, y esta pieza sí cumple. Entonces mi pieza había sido de 2 por 8. El tirante, ¿a qué me refiero con el tirante? Sería el elemento de acero
que va a resistir o que voy a utilizar en mi andamio. ¿Cómo saco eso? La tensión del tirante va a ser la reacción sobre el área. La reacción, ahí tenemos 577 sobre la tensión admisible, ¿no? Despejando el área, la tensión admisible es de 1200 del acero, me sale 0.48. Entonces, para el tirante adoptamos acero de diámetro 5 octavos. Es el primer, ¿no? Es el primero. Entonces, para este diámetro de 5 octavos, digo lo siguiente, el área del tirante va a ser igual a sobre pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Está utilizando 5 octavos, me va a dar un área de 1.94. Y si te das cuenta, esta área es mayor al que hemos calculado, entonces tranquilamente una base de acero de 5 octavos va a resistir, ¿no? Esta área, por ser mayor a la que necesitábamos, cumple el criterio, ¿no? Luego hacemos las verificaciones para las arandelas. Ahí está. Las arandelas, como son metálicas, entonces ahí tenemos. La fuerza va a ser igual a la reacción sobre el área de la arandela. Entonces el área de la arandela va a ser igual a 750 sobre la tensión admisible de la arandela, que es de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El diámetro interior, si se recuerdan bien, tendríamos que considerar el diámetro de la arandela más una holgura, ¿no? Una holgura que era 1 sobre 16. Determinamos si el diámetro, yo tengo 0.6875 pulgadas. Entonces, con eso yo voy a sacar el diámetro exterior, que será determinado con la expresión, ¿no? De aquí, con la diferencia, yo saco el diámetro de la arandela, que me da el diámetro, tiene que ser de 6 centímetros, ¿no? Una arandela bastante grandecita, ¿no? Y eso sería todo en este capítulo de andamios. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Yo me iré adelantando en algunas cositas. En el anterior curso ha entrado el mismo problema, les iré comentando. Pero para hacerlo más fácil, ya lo he vuelto isostático, que quiere decir que lo he quitado esto, ¿no? O sea, todo esto no había. Y me creerán que no han podido resolver. Si yo aquí les estoy dando un caso hiperestático, el isostático debería ser más sencillo, ¿no creen? Entonces ahí más o menos es lo que ha entrado el anterior semestre, ¿no? Entonces, repásenlo bien ustedes, repásenlo bien. Es sencillo, si se dan cuenta, eso también es sencillo, solamente no los voy a dar aquí con 4 vigas, ¿no? Entonces, repásenlo esos ejemplos que hemos hecho hoy, pero su examen ya sería la siguiente semana si es que no tienen dudas, ¿no? Me fijaré el chat, ahí está el chat. Al realizar losas aligeradas con respecto a las losas macizas, ¿qué diferencia existirían con los encofrados, no? En las losas macizas sí o sí tenemos que utilizar los encofrados de las maderas. Las losas macizas van a aportar mayor carga a los encofrados, bueno, a los tableros laterales y a los tableros de fondo. Cuando utilizamos las losas aligeradas, nosotros vamos a utilizar complementos o plastoformo, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos plastoformos hacen de base, ya no tendríamos mucho tablero de fondo, hacen de base o tablero de fondo para la mezcla. Y solamente ya la carga se va a aligerar porque obviamente ya no es macizo, sino ya estamos utilizando plastoformo, en este caso sí es el aligerado, donde hay que considerar las cargas de la losa nada más. No solamente consideramos las cargas de la losa y un poco de la carga que va a ir a las viguetas de esa losa, porque si es aligerado tenemos que utilizar sí o sí con viguetas. Entonces la carga va a ser mucho menor. Para no hacerte problemas, podrías hacer lo siguiente en respecto al cálculo. Tú diseñas para una carga, para una losa maciza, y si te cumplen todos los elementos, todas las piezas de los encofrados, para la carga aligerada también te va a cumplir, ¿no? Si las viguetas de las cargas aligeradas van a ser vaciadas en situ, que quiere decir que vamos a tener viguetas rectangulares, es fácil de determinar cuánta carga va a resistir tus puntales. Pero si utilizamos viguetas pretensadas,
ya es un poquito más difícil determinar la carga exacta. Se la puede hacer, pero ¿por qué es más difícil? Porque la billeta pretensada tiene su forma, ¿no? Tiene su forma y nosotros necesitamos saber con su forma, con su área de esa billeta, cuánta carga va a aportar a los puntales. Esa sería la diferencia. Entonces, para que no te hagas mucho problema en obra, por eso de las billetas, si son billetas rectangulares vaciadas en sitios, es fácil calcular el peso que va a aportar. La diferencia, ¿cuál está? En que van a aportar la ligerada menor carga en los puntales y la losa maciza mayor carga en los puntales. Los puntales, obviamente, en la losa maciza van a estar más juntos, y si es la ligerada van a estar más separados, ¿no? Ayuda mucho en las billetas, por ejemplo, pretensadas, en los puntales. ¿Por qué? Porque estas billetas pretensadas trabajan como elementos simplemente apoyados, obvio, en sus extremos. Entonces, esa es una gran ayuda. Esas billetas lo haces apoyar a las vigas, entonces tus puntales ya no tendrían que ir sobre las billetas. Tus puntales tendrían que ir, en este caso, sobre los complementos o los plastoformes, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. No sé, espero que hayas respondido a tu pregunta, ¿no? ¿Ya? Ya está bien, Milton. Su examen empezamos 10:30, todo lo que hemos llevado en el tercer parcial, ya todo lo que hemos llevado en el tercer parcial. En cofrados, ustedes si entran en cofrados solamente les vamos a pedir las verificaciones, no el dimensionamiento, porque ya tienen dimensiones previas que ya les he dado, ¿no? Y por lo general van a cumplir, ¿no? Andamios, basado en el ejemplo que hemos hecho nada más, algunas cositas van a cambiar, nada más. Luego ya vendrían vigas armadas y un tema más que hemos llevado, ¿no? Solicitaciones compuestas, ¿no? O esfuerzos combinados. Entonces, eso también va a entrar. Y nada más, los exámenes va a entrar también la parte teórica, por eso les estoy diciendo, les dejo eso a ustedes. La primera parte va a ser teórica, dependiendo del número de preguntas, va a ser el tiempo que se les va a dar, ¿no? Por ejemplo, si entran 5 preguntas, no van a necesitar media hora para responder esas 5 preguntas, ¿no? El tiempo va a ser muy corto. Y luego vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Entonces, el examen se va a dividir en dos. Una parte teórica, primero vamos a resolver todos la parte teórica, va a pasar un cierto tiempo y luego iniciamos la parte práctica, ¿ya? Entonces, muy parecido a lo que hemos hecho en el segundo parcial, ¿no? La misma forma se les va a dar y esperemos que también de manera rápida me voy a tratar de realizar rápido la solución, cosa de revisarlo rápido y publicar sus notas, ¿no? El 2T hay que tener un poquito cuidado con el 2T, solamente vamos a coordinar con las personas que hayan ido al 2T, ya que hayan ido al 2T. No voy a decir qué fecha va a ser el 2T, porque el 2T saben que depende de la nota de JTP, ¿no? Si el docente de JTP ya lo tiene las notas o ya la ha cargado al sistema, y eso ustedes lo saben cuándo lo va a hacer, ya podemos decir fecha del 2T. Y si no lo ha hecho, tenemos que esperar hasta que el ingeniero suba las notas al sistema para saber si han ido al 2T, ¿no? Pero por lo general, de manera general, en el grupo están bien, ¿no? De manera general, en un parcial les ha ido bien, en el otro más o menos, y así están, ¿no? Ya sea el primero o el segundo, por lo general están bien. Solamente JTP tienen que tener mucho cuidado, ¿no? No sé si hay alguna duda al respecto. La siguiente semana es su examen, ¿no? Adicionar un tiempo de una media hora de cargado, aclarando lo siguiente. Si el examen no va a ser tan largo, más o menos va a ser de 1 hora, yo les voy a dar una media hora adicional, para que puedan cargar. Entonces yo mediante el WhatsApp les voy a decir, el tiempo de examen a concluir es hasta aquí. A partir de ahora tienen media hora para cargar su pregunta. Si no cargan su pregunta en esa media hora, yo lo voy a sentir mucho, ¿ya? Entonces, van a tener más o menos 1 hora para resolver el examen y media hora para el cargado, ¿ya? Para que no tengas problemas y no me digas no ha querido. Entonces, vas a tener media hora para subir. Si el examen, por eso les digo, no va a ser tan largo, yo también voy a prever
todo eso, que no darles, digamos, un cálculo muy moroso, sino uno que sea muy simple. Por eso les decía igualito que el segundo parcial, que sean cortitos, nada más conceptuales y todo eso. Y van a tener media hora para el cargado al sistema. Ya no logras subir en esa media hora, ya es un problema de ustedes, nada más, ¿ya? Entonces va a ser sobre vigas armadas, columnas, esfuerzos combinados y lo que hemos visto ahora. Sí, 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 todo, es todo lo que hemos visto en el tercer parcial. Pero hoy día hemos visto y hemos vuelto a repasar flexión, ¿ve? Con eso no estoy diciendo que va a entrar solo flexión, o sea, el tema va a ser todos los temas que hemos llevado en el tercer parcial, ¿no? Hay que hacer verificación por flexión, tienes que hacerlo, no hay otro, ¿no? Pero no voy a preguntar nada de lo teórico del primero ni del segundo parcial, pero sí van a entrar al examen todos los temas que hemos llevado en este parcial, nada más. Está bien, Inge, gracias. Con el ingeniero Arteaga ya hemos presentado hace 2 semanas el proyecto. ¿Ya? ¿Y cuándo subirá, no, Inge? Usted me dijo que cuándo, no sabemos, Inge.